Salmo número 22, versículos 23 al 26. Dice así la palabra: Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Que el Señor bendiga esta lectura de la palabra. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos compartido 4 mensajes de este salmo. Hemos analizado el Salmo 22 del versículo 1 al versículo 22. Y en ellos hemos visto la obra consumada, la obra completa que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. Él vino a morir, a cargar tus pecados en la cruz. Vimos la crucifixión en este salmo, pero también vino a resucitar venciendo la muerte para que tú y yo pudiéramos tener esperanza, para que pudiéramos tener vida eterna. Y todo eso lo vimos en este salmo profético que anunciaba todo esto con 1000 años de antelación. Y todos podemos hoy decir que todo se cumplió tal como Dios lo anunciaba. Ahora, frente a esta evidencia irrefutable de la muerte y resurrección del Mesías, el salmista pide una respuesta a los hombres. Y esto es súper interesante, ¿ya? Él pide una respuesta a los hombres. Y hoy día sigue siendo igual. Frente al mensaje del Evangelio, Dios demanda una respuesta a cada hombre. Versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Fíjense que Dios pide una respuesta que es aceptar el sacrificio de Cristo, es temer al Señor, respetar y entrar en una relación, en una comunión con Dios, reconociendo su amor desplegada ya en la cruz del Calvario, y alabarle, glorificarle. El único digno de recibir alabanza, honra y gloria es nuestro Señor por su sacrificio y por la victoria de la resurrección. Sin embargo, el versículo 23 dice que debemos alabarlo, reconocerlo, temerle al Señor, ya toda la descendencia de Jacob, toda la descendencia de Israel. Y esto es súper interesante porque realmente el primero que debiera responder a Jesucristo fue justamente su pueblo, fue justamente Israel. El Señor Jesucristo mismo marcó esa diferencia en su ministerio. En Mateo capítulo 10 dice versículos 5 y 6 que a los 12, a estos 12 son los apóstoles, envió Jesús. Y cuando envió a los 12 apóstoles, el Señor les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. No los envió a todos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que como el Señor primeramente vino a los suyos, dice Juan 1:10, y los suyos no le recibieron. Él vino por Israel, entonces Él demanda primeramente una respuesta de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Israel? Aquí en Mateo capítulo 27 lo hemos visto. Israel frente a la crucifixión del Señor, frente a esta muerte sustituta, dice en capítulo 27 y el versículo 25
que el pueblo respondiendo, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Realmente Él vino para Israel y sin embargo Israel no le recibió. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Es decir, Israel menospreció al Señor. Hasta el día de hoy, Israel no quiere aceptar a Jesucristo como su Mesías. Sin embargo, el Padre, versículo 24, sí acepta a Cristo. Dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. El Padre mismo ya confirma el sacrificio del Señor Jesucristo a favor de todos, ya lo vindica con la resurrección. Él no menosprecia ni abomina la aflicción del afligido. Es interesante esta palabra porque el israelita realmente le causa una especie de abominación reconocer a Jesucristo como el Cristo crucificado, como el Cristo sangrante. Le cuesta entender. Sin embargo, el Padre, cuando Cristo oró allá en la cruz del Calvario, y vimos esa oración del versículo 19 al 21, Él oró con palabras: socórreme, libra de la espada mi alma, sálvame, líbrame. Cuando el Señor oró continuamente en la cruz del Calvario, el Padre no lo abandonó. El Padre no se olvidó del Señor, todo lo contrario, sino que cuando clamó a Él, al Padre Jesús, le oyó, dice. Y hermano, esta es la gran enseñanza para nosotros, que cuando estamos en conflicto y oramos al Señor, como nos enseñó el Señor Jesucristo, que oró en la máxima aflicción en la cruz, el Padre le oyó. Y no solamente le oyó, sino que también le respondió. Y la respuesta del Padre hacia el Hijo fue que le resucitó. La resurrección es la respuesta. Es que el Padre acepta todo el sacrificio consumado que nos da salvación a todos los hombres, a todo el que viene a Cristo. Así que Él respondió por medio de la resurrección, y eso también ya lo vimos. Y esta situación crea dos respuestas. Vimos que Israel menospreció. Israel no aceptó. Y hoy día no solamente señalamos Israel, sino muchos hombres. El mundo en su gran mayoría no acepta al Señor Jesucristo. Pero hay un remanente, hay un grupo de creyentes que sí acepta a Jesucristo, cree en el sacrificio de Cristo sustituto allá en la cruz, acepta el amor de Dios. Y entonces dice que ellos ya van a alabar al Señor en la gran congregación. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Hermano, aquí se empieza a mencionar que fruto del sacrificio de Cristo va a haber muchos creyentes. Y estos creyentes van a formar una gran congregación. Esto se refiere a la iglesia. A la iglesia. Es gracias a su resurrección que muchos creyeron en Cristo y hoy forman parte de esa gran congregación de creyentes, la iglesia, que le alaban, como dice ahí, mi alabanza, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Usted cuando hoy día va a la iglesia, usted va a alabar, va a adorar al Señor. Fíjese como 1000 años antes del sacrificio de Cristo ya el Señor nos hablaba de que fruto del sacrificio del Señor iba a haber una gran congregación, y usted y yo somos parte porque creímos en Cristo un día, aceptamos, como hablaba mi hermano ya José Miguel, que un día aceptó al Señor. Gloria a Dios. Eso es una gran respuesta. Sin embargo, el creyente no está llamado a alabar al Señor solamente de labios, sino
que debe ser con toda su vida entregada a Él. En la segunda parte del versículo 25, mis votos pagaré delante de los que le temen. Cuando habla de mis votos pagaré, está hablando de que ese creyente va a entrar en una relación tan íntima con el Señor que su vida va a ser una vida de compromiso con Dios, una vida de compromiso con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ya os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Así que, hermanos, nosotros, la iglesia, no solamente alabamos al Señor de labios, sino que tenemos que alabar al Señor con nuestras vidas, con vidas comprometidas que se rinden completamente al Señor. Amén. Ahí está un ejemplo de lo que es la verdadera vida cristiana. Es una vida que acepta el pacto, el nuevo pacto en mi sangre, lo aceptamos y aceptamos, Señor, que así como tú te entregaste por nosotros, entendemos que nuestra vida no nos pertenece, así que queremos vivir para ti. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la verdadera vida cristiana que aquí lo está reflejando en el versículo 25. Sin embargo, así como hay algunos que le aceptan, la iglesia, pero otros le rechazan, tanto Israel como la mayoría de este mundo que se ha vuelto contra el Señor en su misericordia mantiene la puerta abierta. Y el versículo 26 nos habla de esta puerta que sigue abierta hasta la segunda venida del Señor, hasta que Él regrese. Y Él está a las puertas, así que es tiempo de salvación. Dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Lo interesante es que la salvación sigue siendo un ofrecimiento gratuito por la gracia de Dios a todo el que viene a Cristo. A todo. Comerán los humildes. Sí, lo que aclara es que primeramente los que se van a acercar a Cristo son los humildes, los pobres en espíritu, diría el Señor en las bienaventuranzas. Estos son no justamente los altivos, el altivo, el soberbio, ese hombre ya que se considera sano no cree que tiene necesidad de un médico, no cree que tiene necesidad de un salvador, pero el que se considera a sí mismo enfermo, el que se considera a sí mismo que ha pecado, que es pecador, que espiritualmente ya está necesitado de su salvador, el que se humilla en arrepentimiento al Señor, el que está en bancarrota espiritual, ese pecador necesitado del Salvador va a aceptar a Jesucristo por fe, va a aceptar el sacrificio de Cristo por medio de la fe, y por medio de la fe será salvo. Comerán los humildes y serán saciados. Cuando habla la palabra comerán, el Señor Jesucristo también habló de que era necesario comer de Él. No se está tratando de algo físico, ya no es comer físicamente, es una comida espiritual. Él en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, yo creo que esa es una de las porciones más claras referente a que la verdadera fe implica comer del Señor, comer del Señor. En Juan capítulo 6, el versículo 51 dice, Cristo hablando, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hay que comer de ese pan. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
¿Ya? Y en el versículo 53 Jesús les dijo a estos judíos que no querían aceptar, no querían someterse, humillarse, porque eran altivos. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y esto es espiritualmente, en fe, es aceptarlo, es apropiarse del sacrificio de Cristo para mi salvación, porque Señor, te necesito, he pecado contra el cielo y contra ti, me humillo, me arrepiento, te acepto. En ese momento estás comiendo al Hijo, lo estás haciendo tuyo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré, porque Dios, el Padre, le resucitó, yo le resucitaré al que pone su fe en mí en el día postrero. En Salmo nos hablaba de este pasaje: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Hermano, la puerta sigue abierta, así que si hay algún judío escuchando o algún gentil que aún no ha venido a Cristo, hoy día es el día de salvación, porque el día muy pronto se acerca en el cual Cristo vendrá y la puerta se cerrará. Dice: alabarán a Jehová los que le buscan, los que le buscan. Jesús mismo dice en el Evangelio: el que a mí viene, no le echo fuera. Así que lo que es seguro es que todo aquel que viene a Cristo, que busca a Cristo, que acepta a Cristo, el Señor lo va a recibir con brazos abiertos, porque murió por ti y por mí, no le echo fuera. Isaías también decía, en el capítulo 55, el versículo 6, buscad a Jehová, busquen a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día de salvación, y Jesús mismo, allá en el Sermón del Monte, nos enseñó en cuanto a la oración: pedid y se os dará. Escuche, buscad y hallaréis, buscad y hallaréis. Así que todos los que le buscan van a ingresar a esta gran congregación de hijos de Dios, de salvos. ¿Y cuál es el resultado principal? Vivirá vuestro corazón para siempre. En otras palabras, tendrán vida eterna. Porque, hermanos, todos nosotros en un tiempo más enfrentaremos la muerte física. No hay nadie que se pueda escapar de la muerte física, pero sí podemos escapar de la muerte espiritual aceptando a Cristo, para que no vayamos a condenación, sino que tengamos vida eterna. Los que acepten al Señor, los que busquen al Señor, los que alaban al Señor, los que llevan una vida de relación y de compromiso con el Señor, vivirán. Vuestro corazón vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Ese es el resultado final de una fe puesta en Jesús, vida eterna. Hermanos, yo creo que todos nosotros estamos gozosos porque pertenecemos a esa gran congregación, tenemos vida eterna, ¿ya? Y cuando vayamos a la muerte física, sabemos que nuestro cuerpo no quedará ahí, porque un día el Señor nos va a resucitar para estar toda la eternidad en su presencia, en comunión con Él. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor, viviremos para siempre. La pregunta es: si hay alguno que aún no ha recibido a Cristo como Salvador personal, observando el mensaje en este salmo, en este quinto mensaje del salmo, ya es tiempo que tú abras tu corazón, reconozcas a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Ora ahí donde está, en arrepentimiento, diciendo: Señor, perdóname, yo he pecado contra ti. Yo estoy sucio frente a tu santidad y no puedo salvarme a mí mismo. Por eso reconozco que tú me amaste y te entregaste por mí. Te acepto como mi Salvador personal y vivirás para siempre. Que el Señor bendiga esta meditación de su palabra.